creo en tu poder, Jesús de Nazaret. Quiero estar a tus pies, Padre. Nunca dejas de ser, pues tú eres aquel que sin importar que me ama. Tomen asiento, busquen en su Biblia, libro de los Salmos, capítulo 119. Ayer compartíamos esta palabra con los jóvenes, pero hoy voy a empezar por el fin. Salmo 119, versículo 10. Y en todo este tiempo el Señor estaba hablando al pueblo, a la iglesia, a nosotros, de volvernos a Él, ¿o no? De dejar de pecar, de dejar el pecado, de volvernos hacia su presencia. Y cuando estaban mis hermanos predicando acerca de esta palabra, el Señor me daba esta palabra también, y yo le daba gracias al Señor porque Él solamente habla un idioma, Él nos pone a todos en una misma senda, ¿no? Y el Salmo 119, versículo 10 declara lo siguiente: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, con todo mi corazón te he buscado. Dice, no me dejes desviarme de tus mandamientos. El 11 dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Amén. Y qué hermoso es cuando Dios habla en nuestras vidas. Cuando Dios habla en nuestras vidas, porque nosotros queremos dejar de pecar, ¿no? Ayer hablaba con los jóvenes y les decía, nosotros queremos dejar de pecar. Queremos dejar que las cosas nos salgan mal. Queremos dejar de siempre caer en la misma situación, de siempre caer en el mismo error, de siempre caer en el mismo fracaso. Pero en nuestras fuerzas, humanamente, eso no es posible. Y no nos basta solamente con orar y ayunar y leer mucho. Se trata de poner por obra lo que Dios nos manda en su palabra. El salmista David hablaba y ayer compartía con los jóvenes. El Salmo 119 es un salmo, es una poesía, es un canto hacia la palabra de Dios, hacia lo que la palabra hace a nosotros, cómo nos edifica, cómo nos alumbra, cómo quita nuestras tinieblas, la obra que hace la palabra en nuestras vidas. Nosotros leemos Salmo 119 y nos asustamos y decimos, uy, no, es largo. ¿Alguna vez lo leyó entero? ¿Alguna vez se detuvo a estudiarlo y a sacar las riquezas que hay en el Salmo 119? Salmo 119, y lo escribe David, una persona que hace unos cultos atrás la hermana Viviana predicaba en Salmo 51. Una persona que era como usted y como yo, que pecaba, que erraba, que había caído de la gracia del Señor y que se había arrepentido de todo su corazón y le había dicho al Señor, no me quites tu Santo Espíritu, no me quites tu Santo Espíritu. Y saben que ese varón del Señor recibió el perdón de Dios. Yo le contaba ayer a los jóvenes, David recibió el perdón de Dios, pero tuvo que soportar la consecuencia de su pecado. Muchas veces nosotros pensamos, bueno, ya está, pequé, bueno, voy a la iglesia, pido perdón, yo me perdono y sigo adelante. Mi hermano, tenemos que soportar la consecuencia de nuestro error. Dios nos ama, sí, pero Dios aborrece el pecado. Él aborrece el pecado, Él lo odia, lo desprecia. Cuando nosotros nos equivocamos, cuando nosotros le fallamos, se duele su corazón. Pero sin embargo, Él es fiel y justo para perdonar nuestro pecado. El salmista decía, en mi corazón he guardado tus dichos. ¿Para qué? ¿Para qué guarda usted la palabra? ¿Para qué viene usted cada culto de miércoles y domingo? ¿Para qué viene usted discipulado todos los viernes? ¿Para qué vienen las mujeres los martes? ¿Para qué? ¿Para qué venimos a la iglesia? Guarda la palabra, la atesora.
El salmista decía, para no pecar contra ti, yo guardé tu palabra. Pero la guardó, la escondió. ¿Cómo sabemos que estamos guardando la palabra? ¿Cuál es la evidencia de que nosotros guardamos la palabra del Señor? Hable. La obediencia, el poner por obra. La fe sin obra es muerta. Yo puedo decir que creo en Dios. Yo puedo decir que amo a Dios. Pero si yo no lo demuestro con mis actos, ¿cómo usted me va a creer? ¿O no? ¿O no? Porque mis actos y mis acciones y mi testimonio van a desacreditar lo que diga con mis palabras. Entonces el salmista decía, yo he guardado tus palabras, tus dichos en mi corazón para no pecar contra ti. ¿Quiere dejar de pecar contra Dios? Busque la palabra. Santifícase a través de la palabra. Porque Dios nos perdona, Dios nos limpia. Pero nosotros debemos santificarnos a través de la palabra. Y vamos a ir al libro de Primera de Pedro. Esto era una pequeña introducción. Primera de Pedro. Primera de Pedro 1:13. Cuando lo encuentran, me dicen amén. Y Pedro habla acerca de un llamamiento a una vida santa. El Señor nos llama a nosotros, sus hijos. Nos llama al mundo. A nosotros, sus hijos, nos llama a una vida santa. Y declara lo siguiente en el nombre de Jesús, versículo 13. Por tanto, decía Pedro, ceñid los lomos de vuestro, ¿qué? Trabaje, hable. De vuestro, y sed sobrios, y esperad por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Dice el 14, como hijos, no os conforméis a qué que antes tenías estando en vuestra ignorancia. Dice el 15, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Y dice el 17, y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Dice el 18, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. Dice, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Amén. Y dice el versículo 22, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia, ¿a qué? ¿A qué? Mediante el qué? El Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a los otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de ¿quién? De Dios que vive y permanece para siempre. Dice el capítulo 2, versículo 1, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las distracciones. Amén. Dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Amén. Dice su palabra, ceñid pues los lomos de vuestro entendimiento. Ajusten
su entendimiento a lo que Dios les habla la palabra. Cíñanse, ajustense. Muchas veces nosotros, yo pensaba cuando leía esta palabra, nosotros queremos ajustar la palabra a nosotros, ¿no? Nos levantamos todas las mañanas, recibimos un versículo que nos alienta al corazón, una promesa de vida, una semillita que nos dice, seguí así, está todo bien, Dios hoy te va a bendecir. Seguí adelante. Y nos vamos contentos y hacemos nuestras vidas como que si Dios fuera un adorno que se quedó en nuestro hogar. O que se queda acá a la reunión. Y nos vamos a nuestros hogares y recién volvemos a ver a Dios el miércoles cuando volvemos a la iglesia. O el lunes cuando venimos a la oración y estamos un rato en el ensayo, después nos vamos a nuestra casa y Dios se queda acá. Porque por nuestra mala manera de vivir, no reflejamos que Dios está con nosotros. Entonces Pedro dice, ciñan los lomos de qué? De vuestro entendimiento. Ajustense a la verdad, ustedes se tienen que ajustar a la palabra. Y esta palabra primeramente es para mí, fue para mí y es para mí. El Señor me decía, ajustate la verdad, ajustate la palabra, ajustate tu entendimiento a lo que yo quiero hablar a tu vida. Porque Él nos quiere, como decía la hermana mientras ministraba, Él nos quiere sacar de nuestra ignorancia, no quiere que nos perdamos. Si Él nos corrige es porque nos ama. Y si Él nos corrige es porque quiere sacarnos del error, no quiere que nosotros nos perdamos. Quiere que nosotros prosigamos a la salvación. Dice, ciñan los lomos de vuestro entendimiento y sed sobrios. Quiere decir estar atentos, estar despiertos, prestando atención. Dice, y esperando por completo la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Estamos esperando su gracia. O le tenemos por tardanza al Señor. No, Cristo todavía no viene, así que yo voy a seguir viviendo como a mí me parece. Si total, después yo voy a la iglesia y no pasa nada. A mí los pastores no me pasa nada. Muchas veces hacemos así. Vivimos como queremos mientras el pastor no me vea, mi conciencia está tranquila. Y eso sucede porque no conocemos a Dios. Ayer hablaba con los chicos y yo les decía, ¿sabes cuándo vamos a adorar a Dios como Él se merece? Cuando le conozcamos. ¿Y cómo le conocemos? A través de su palabra. Él nos dejó otra cosa más allá de su palabra para conocerle a Él. Él quiere que nosotros le conozcamos. Él está accesible a nosotros. Cuando le buscamos le hallamos, ¿o no? Cuando le clamamos Él responde. Cuando oramos Él está, ¿o no? Pero Él quiere más. Él quiere que dejemos de vivir siempre en la misma condición pecaminosa. Porque es una condición pecaminosa, díganme que no. Díganme que no. Salimos y volvemos a cometer el mismo error, volvemos a pedir perdón siempre por lo mismo. Y vivimos en este círculo vicioso que no nos va a llevar más que a la perdición y no a la salvación. Entonces Pedro decía, Dios quiere que sus hijos, dice, si habéis alcanzado, si habéis conocido, si ustedes invocan a Dios por Padre, tienen que vivir una vida santa. No nos obliga el Señor. El Señor no te obliga, iglesia. El Señor no te obliga, pueblo. El Señor no te obliga, hermano, hermana querida. El Señor no me obliga a mí a vivir una vida santa. Él me dice, yo soy santo. Yo te llamo, yo te limpio, yo te purifico. Pero vos te tenés que santificar. Vos tenés que vivir una vida apartada. Porque eso es santificación, apartarse. Pedro decía, apártense de la malicia, del engaño, de la hipocresía, de las envidias, de las distracciones. Son aquellas cosas que nos roban la bendición. Hablaba la palabra el otro día. ¿Estamos en el camino o estamos junto al camino? ¿Somos o no somos pueblo del Señor? Amén. Gloria a Dios. Dice, como hijos obedientes, el 14, no se conformen a los deseos que tenían antes, estando en vuestra ignorancia. Ya no estamos en ignorancia, hermana.
Desde aquí se predica la verdad. Se habla la palabra. Se enseña. Ya no estás en ignorancia. Vos conocés la condición en la que está tu vida. Está reflejada a través de la palabra. Dice, como hijos obedientes. ¿Usted es un hijo obediente o es un hijo desobediente? Dice, no se conformen a los deseos que tenían antes. No se conformen a los deseos que tenían antes. Basta ya de estar esclavizados del pecado. Basta de estar esclavizado al error. Bueno, pero Dios me ama. Sí, Dios es amor, pero también es fuego consumidor. ¿Qué nos preocupa más? ¿Lo que digan los hombres o lo que diga Dios de nosotros? ¿Hasta dónde vamos a llevar nuestra vida pecaminosa? ¿Qué nos tiene que suceder para que nos volvamos al Señor? Para que le digamos al pecado, ya basta, ya no quiero vivir así. ¿Hasta cuándo vamos a tirar del hilo y del hilo? Dios es misericordioso, Dios es fiel, Dios nos ama, Dios te ama, iglesia. Dios nos ama. A mí me ama a pesar de que le erro, le fallo, me equivoco. Ninguno de los que estamos aquí somos suficientes para alcanzar la gracia del Señor, pero por eso se llama gracia. Pero no por eso me voy a quedar conforme en mi casa siguiendo pecando. Total, Dios me perdona y me limpia y yo después vengo y hago como si nada pasara en mi vida, como si no hubiera pecado, como si no hubiera hablado mal de mis hermanos, como si no hubiera tratado mal a mi familia. Si decimos que somos, comportémonos como hijos obedientes. Y no a los que vemos aquí, sino al que está allí. Él también, Él siempre nos ve. Dice, si no, dice, como aquel que os llamó, es santo. Sé también vosotros santos en algunas de nuestras maneras de vivir. En la que te cueste, bueno, déjala, Dios sabe. En la que te es difícil, bueno, no, déjala, pasala para rendirla el año que viene recién. ¿En dónde? Todas. En todas. ¿Quién lo dijo? Señor. Lo dijo el Señor en su palabra. Él dijo, aquel que os llamó es santo. Sean ustedes santos también. Sean santos. Apártense para el Señor con gozo, con alegría. Él te llamó para ser un pueblo escogido, para ser real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Él. Eso somos y debemos vivir como tal. Debemos vivir como tal. ¿Saben que la realeza tiene ciertos regímenes que tiene que cumplir? Yo cuando era chico siempre decía, yo quería ser una princesa, un príncipe, que te sirvan, tener todo a tu disposición. El Señor te llama a ser de la realeza santa, de su reino celestial. Pero para eso también tenés que cumplir requisitos. No podés seguir viviendo como alguien más del montón. Tienes que reflejar que sos un hijo del Rey. Y así como Él te llamó, es santo. Así como el que te llamó, aquel que te llamó, es santo, nosotros también tenemos que ser santos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Porque saben que el pecado nos lleva a la muerte. Pero la dádiva, el regalo de Dios es vida eterna, mi hermano. El pecado te enferma, te avergüenza, te desacredita. El pecado destruye tu familia, contamina a tus hijos, enferma tu hogar, te roba la paz. ¿Por qué? Por darle un gusto a la carne, por sentirte vos bien con vos mismo, por hacer sentir bien a tu familia. Ah, ¿qué te haces si vos sos como nosotros? No, yo no soy como ustedes. Yo no soy como ustedes, yo elegí vivir una vida distinta. Y así como yo respeto tu vida, vos respetar mi vida. Porque yo elegí esto. Antes
dejaba llevar por los deseos de la carne, pero estaba en mi ignorancia, no conocía que Dios me amaba, no sabía que Él me había llamado, no sabía que Él tenía un propósito conmigo, pero ahora yo entiendo que tengo un propósito, que mi vida no está acá a los placeres de este mundo, que mi vida no está en la bebida, en la comida, en la ropa, en la casa, mi vida está allí a los cielos y allí quiero hacer tesoros para mí. Y te van a dejar de invitar, y te van a dejar de llamar. Mejor te va a quedar más tiempo para el servicio. Amén. Dice ser como aquel que te llamó. ¿Cómo te llamó el Señor? ¿Quién te llamó el Señor? ¿Cómo es el Señor? 3 veces santo. Santo, santo, santo. Y Él quiere que nosotros vivamos una vida de santidad, una vida apartándonos del pecado, de la contaminación de este mundo. Estamos en este mundo. No es que vamos a andar por la vida, ay, no te me acerques porque yo soy santo y si yo me junto con vos ya me voy a contaminar. No, no te está diciendo eso, Señor. Estás en el mundo, vivimos en el mundo, trabajamos en el mundo, nos rodeamos de gente que todo el tiempo está errando, pecando, pero no nos hagamos parte de su pecado. Sepamos decir que no a las cosas que nos digamos, que tenemos que decir que no. Cuando las cosas ustedes vean que ya se están poniendo de un marrón oscuro, chao, me tengo que ir, que Dios los bendiga, nos vemos otro día. Si usted ve que está a punto de caer en la tentación del pecado, aléjese, apártese. Eso hizo José. El domingo pasado hablábamos de José, hablaba el pastor Teodoro de José. Un joven que cuando tuvo la oportunidad de pecar, y nadie iba a decir nada, y él iba a quedar bien parado, él dijo, no, yo no voy a pecar contra Dios. Agarró su fue. Soportó 2 años de cárcel por haber dicho que no al pecado. 2 años de cárcel. Por haberle dicho que no al pecado. Él eligió apartarse del pecado antes de estar beneficiado y que quedara todo en silencio. Total, no creo que la esposa de Potifar iba a decir nada. ¿Usted qué me dice? Pero él iba a estar atado, condenado a ese pecado. Él eligió estar bien delante del Señor. Y Dios después lo recompensó por ello. Amén. Dice el 16, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. ¿Dónde está escrito? En la Biblia, en la palabra. Él nos llama a ser santos, a apartarnos del mal, a apartarnos del pecado. Él nos llama a vivir la vida como a Él le agrada. ¿Y cómo sabemos lo que le agrada a Él? ¿Cómo sabemos lo que le agrada al Señor? Leyendo su palabra. Todos los días hablando con Él. Si usted no se comunica con su esposo, con su esposa, con sus hijos todos los días, ¿cómo los va a conocer? ¿No? No les conocemos. No sabemos qué le gusta, qué no les gusta. Las mamás sabemos qué les gusta, qué no les gusta a nuestros hijos, qué le tenemos que cocinar, qué cosas no, cómo les gusta la comida, porque estamos todo el día, 24 horas con ellos. Y vuelvo a lo mismo, cómo Dios dejó, qué maneras, dejó Dios de conocerle a través de la palabra y de la oración. Busquemos su palabra, leamos su palabra. Ayer había una jovencita que son nuevas, o tenemos 3 almas nuevas en el grupo de jóvenes. Y saben que me sorprende el hambre que tienen. No conocen nada de Dios, nada. Nunca leyeron una Biblia, jamás fueron a una lista feliz, nunca leyeron una historia. Yo les cuento de las historias de la Biblia y ellos me miran así. Y yo les digo, pero ese es Dios. ¿Y cómo? Y yo no sé hacer un devocional, me decían ayer. Yo no sé cómo hacer un devocional. Y yo le pregunté al resto de los jóvenes, ¿y ustedes saben cómo hacer un devocional? Y estaban, no sé, tengo dudas. Es así, siéntense, oren. Señor, yo voy a leer tu palabra. Háblame con ella. Yo quiero entenderte. Lea la Biblia. Si no la entendió, léala otra vez. Léala otra vez. Léalo otra vez, vuelvo a orar. Espíritu Santo, enséñame
¿qué me quieres decir a través de la palabra para que yo pueda ponerla por obra? Y ese momento de intimidad y de comunión con el Señor, el Espíritu Santo te lo va a ministrar y recordar, porque Él quiere hablar con vos. Muchas veces nosotros no queremos escucharle, o queremos escucharle ciertas cosas del Señor, no todas. Quiero escuchar solamente tus promesas, Señor, algún salmo. Hoy me vas a hablar otra vez algún salmo, Señor. Que no sea 119, pues muy largo. Él quiere hablarte, Él te ama. Si no te conmueve que un Dios tan grande y poderoso y sublime y santo quiera hablarte, yo no sé qué más puede conmover tu vida. Si no te sientes bendecido de ser un hijo de Dios y de tener la oportunidad de ser parte de su reino, ¿qué es lo que te da la sensación de ser bendecido? De ser feliz. Yo quiero ser feliz. El gimnasio me hace feliz, la comida me hace feliz, mi familia me hace feliz. ¿Cuánto te dura la felicidad? Es efímera, se va. Porque lo único que puede saciar la sed de tu alma y que tiene esa agua viva que sacia nuestra alma es Jesús. Amén. Dice el 17, Pedro era clarísimo en lo que hablaba y decía, y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, o sea, ninguno de nosotros va a quedar sin ser juzgado por nuestras obras. Todos vamos a compadecer delante del trono del Señor. Pedro decía, si ustedes lo invocan por Padre, y después de la coma habla y dice, conducíos con temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Nosotros estamos de paso en esta tierra. Estamos de paso, pasamos. Un día nos vamos a ir allí a encontrarnos con nuestro Padre Celestial. Un día nuestra carrera va a terminar. ¿Y a dónde iremos a parar? Estamos siendo peregrinos en este suelo de tierra. Estamos caminando, yendo hacia allí o hacia no sé dónde ustedes quieran ir. Yo quiero ir así. Yo ya saqué boleto y todos los días trato de que mi camino siga firme hacia ese lugar. Pero hay dos caminos. Uno que lleva a la vida eterna, el otro que lleva a la perdición. Uno que lleva al cielo, el otro que lleva al infierno. Somos peregrinos todos. Vamos hacia esos dos destinos. Nosotros con nuestras acciones y nuestra fe elegimos hacia dónde ir. Porque si nosotros invocamos por Padre a aquel que nos llamó y Él es nuestro Salvador, vamos a conducirnos bajo su temor. Vamos a conducirnos bajo su temor. Y cuando habla de temor en este pasaje, habla de un terror reverente. Él me va a juzgar un día por mis acciones. Por eso yo tengo que comportarme como se debe. A veces tenemos más reverencia y terror a que nos hable el pastor, que nos diga la hermana, que nos llamen y nos digan, no hermano, estás en un error, a lo que Dios tenga que decir de nosotros. ¿Por qué? ¿Por qué? No, Dios sabe. Sí, Dios sabe. ¿No te da miedo eso? Que Dios sepa. ¿No te da miedo que Dios sepa que estás pecando deliberadamente? No me da miedo que Dios sepa que estoy pecando deliberadamente. No me duele mi corazón, el Espíritu Santo, ahí está ahí, hablando, me estás errando, estás fallando, volvete, te estás errando el camino. Y habla Pedro del Espíritu Santo. Dice el 18 habla, dice, fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, las cuales recibiste de vuestros padres. Nosotros no elegimos dónde nacer, dónde crecer, quiénes fueron nuestros padres. Pero Él
Nos rescató de eso. ¿Cuántos dicen amén? Él nos rescató de eso. De la mala manera que tenían de vivir nuestros padres. Él nos rescató, nos llamó, dice, y nos compró. Dice, fuiste rescatados, dice, no con cosas corruptibles como oro o plata. Dice el 19, sino con la sangre preciosa de Cristo. Dice, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Y habla Pedro y dice, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean, ¿en dónde? En Dios. Él nos limpió, nos lavó, nos rescató, nos redimió, nos justificó a través de la sangre de Jesús. Él pagó por nuestras vidas. Nuestro rescate no fue gratuito. Hubo que pagar un precio, y un precio de cruz, de muerte, de sangre, de dolor. Ese fue el pago por nuestros pecados. Y de ahí nos rescató el Señor. ¿Por qué volver allí, no? ¿Por qué volver? Dice el 22, habiendo purificado vuestras almas, ¿cómo? Por la obediencia a lo que dice el pastor. ¿A qué? A la palabra. Por eso es importante, hermano, que lea la palabra. Dice a la palabra, dice a la verdad, mediante el Espíritu. El Espíritu Santo es el que convence nuestras vidas. Por eso es importante que cuando oremos para que Él traiga revelación a nosotros. Porque Él nos convence de pecado, de justicia, de juicio. Él es el que nos lleva, el Espíritu Santo es quien nos lleva al arrepentimiento, quien nos dice, esta palabra te está hablando a vos. Aceptala, arrepentite y volvete al Señor. Eso hace el Espíritu Santo, te convence de que estás haciendo mal las cosas. Hemos recibido el Espíritu Santo, le hemos abrazado al Espíritu Santo. Amén. Dice, para el amor fraternal no fingido, amados unos a otros entrañablemente, de corazón puros. Amén. Él nos llamó a amarnos con un amor fraternal, un amor de hermanos, un amor de familia. Él nos dio su amor. Cristo dijo, yo les doy un nuevo mandamiento, que se amen como yo los amé. Y Él nos amó perdonando todos nuestros pecados, pasando por alto todos nuestros errores, muriendo a la cruz. ¿Usted haría eso por su hermano? ¿Por su enemigo? ¿Por su vecino que le hace la guerra? ¿Usted le amaría de esa manera? Amén. Que Dios nos ayude. Dice, amados unos a otros entrañablemente de corazón puro. ¿Cómo sabemos que estamos poniendo la palabra por obra? Por nuestras acciones. ¿Qué nos manda el Señor? Amar, a perdonar, a que dejemos de ser envidiosos, a que dejemos de ser celosos, a que vivamos humildemente bajo su gracia. Amén. Dice, siendo renacidos, el 23, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Su palabra vive y permanece para siempre. No podemos desestimar ninguna palabra que el Señor dejó escrita. Ninguna. Todas las dejó para usted, todas las dejó para mí, todas las dejó para mí. Él dejó su palabra para mí, para mi vida. Usted diga, para mí también, pastora. Para mí. Aduéñese de la palabra, aduéñese de Dios. Dios es mío. Diga, Dios es mío. Él es mi papá, Él es mi amado. Creemos que Dios es nuestro Dios, nuestro Señor. Dice, su palabra permanece para siempre, porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca, la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y dice, y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Desechando pues toda malicia, todo engaño,
hipocresía, envidias y todas las distracciones, desead como hijos recién nacidos. Dice, la leche espiritual no adulterada. Dice, para que por ella crezcáis para salvación. Dice, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Otra vez, y si es que invocan ustedes por Padre, si es que ustedes han gustado la benignidad del Señor, si es que ustedes son pueblo del Señor, todas estas cosas las van a apartar de su vida. Porque yo quiero vivir una vida santa para ti, Señor. Ya no estoy en ignorancia, ya no soy la misma persona que hace años atrás. Ahora entiendo que tú me llamas, ahora entiendo de que tú me buscas, ahora entiendo de que tú tienes un propósito con mi vida. Tú quieres salvarme. ¿Qué propósito tiene Dios para su vida? ¿Qué propósito tiene Dios para su vida? Habla fuerte, Señor. La salvación. La salvación. Dios quiere salvarlo. Y ese es el propósito más importante y principal de nosotros. Que no nos perdamos. Que no nos perdamos. Amén. Dice, desechen toda malicia. Si quieres, subráyelo. Todo engaño, hipocresía. ¿Qué es la hipocresía? Fingir. Dice, envidias. Y todas las distracciones, todas las cosas que no te suman, te restan, te roban la bendición. Todo lo que no te lleva a edificarte, desecharlo de tu vida. Pero mi hermano, ¿a qué no le hace mal? Bueno, pero a mí sí. A mí sí me hace mal ciertas cosas, entonces yo prefiero alejarme de ellas. A mí sí me hace mal ciertas circunstancias, entonces por eso no voy, por eso prefiero apartarme, porque tengo un temor de Dios, de volver a caer en lo mismo. Ya no quiero eso. ¿Usted quiere volver a eso? ¿Usted quiere volver a pecar, a errar? Yo no, mi hermano. Y nos cuesta porque somos de carne, porque la carne tira al pecado, porque la carne nos lleva a pecar. Es como un imán, lo atrae el pecado a la carne. Pero ¿cómo machacamos la carne y la crucificamos todos los días? Pablo hablaba y decía, ya no vivo yo, Cristo vive en mí, ya no vivo yo, Cristo vive en mí, lo que ahora lo vivo en la carne, lo vivo en Cristo Jesús. Él conocía la palabra y también tuvo que conocer al dueño de la palabra. Y cuando él conoció quién era el dueño de la palabra, le dijo, Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga? A Pablo no necesitó una predicación, no necesitó que se le vinieran los 12 apóstoles, necesitó solamente que se le apareciera a Jesús, que le celara su visión, que lo hiciera caer del caballo, para que él diga, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? Él decía, yo ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Amén. Y sabe que vamos al libro de Primera de Juan, capítulo 2. Y ya terminamos. Amén. Primera de Juan, capítulo 2, está después de Pedro, versículo 1, declara lo siguiente: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados.
Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Juan decía, la palabra, las cartas que él escribía, le decía, yo les escribo estas cosas para que ustedes no pequen. El Señor nos habla para que nosotros no pequemos, nos advierte para que nosotros no pequemos. Él no quiere que pequemos. Pero dice, pero si ustedes han pecado, tienen como abogado ¿a quién? A Jesucristo, el justo. Y Él es la propiciación, dice, por nuestros pecados. Él es el único que pudo hacer una acción agradable a Dios para que nos perdonara. Él fue la única ofrenda aceptable delante de su presencia, para que Él se mueva a misericordia por nosotros. Dice, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Pero dice Juan, y no lo pase por alto. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos ¿qué? Sus mandamientos. Dice, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Y dice el 5, pero el que guarda su palabra, y en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él, debe andar ¿como quién? Como él anduvo. Juan decía, si ustedes pecan, tienen un abogado para el Señor. No es que se les van a cerrar las puertas, no es que no van a, ya basta, no van a hallar gracia ni misericordia. No, tienen un abogado, a Jesucristo el justo. Pero dice, pero aquel que no guarda su palabra, aquel que dice que le conoce, pero no guarda sus mandamientos, no los pone por obra, no anda como él anduvo, el tal es mentiroso. El tal es mentiroso. ¿Cómo andamos caminando? ¿Cómo guardamos su palabra? ¿Qué estamos haciendo de nuestras vidas? Él es nuestro abogado, mi hermano. Él no ha dejado de ser nuestro abogado. Él es tu abogado. Él quiere perdonarte. Él quiere perdonarte. Él quiere librarte del pecado y de la muerte y de la condenación y de la vergüenza por haber pecado. Él quiere sacar esa vergüenza de tu vida, pero para eso te tienes que volver al Señor. Mi hermana bien hablaba, él decía, él no rechaza un corazón contrito y humillado. Tú no lo desprecias, decía David, tú no desprecias ese corazón, pero tiene que estar contrito y humillado. Tiene que estar arrepentido, con el deseo de no volver a hacerlo más. David tenía terror, porque la consecuencia de su pecado, ¿cuál era? ¿Cuál era? La muerte. Tenía que morir. No murió él, murió su hijo, porque Dios es justo. Y él dijo, un día yo voy a ir a él. Un día yo voy a ir a él. Y la palabra no me declara que él volvió a caer otra vez con otra mujer. Él aprendió de su amor. Él le dio a Dios un corazón contrito y humillado. Se volvió al Señor. Le dijo, Señor, no quites de mí tu Santo Espíritu. No quites de mí tu Santo Espíritu. Amén. Él está en este lugar, iglesia. Él está en este lugar, hermanos, y Él nos ama. Cierra tus ojos allí donde estás, no te muevas, no te pares, no te pongas de pie. Cierra tus ojos allí.